Bienvenido a lo que todo cristiano debe saber. Hoy nuevamente continuamos hablando el cuarto capítulo acerca de las maldiciones generacionales. Como dije desde el principio, este es un estudio sistemático donde enseñamos acerca de las maldiciones generacionales, el cual contendrá muchos capítulos para dejar claramente esta doctrina entendible aún para un niño. A diferencia de muchos maestros o personas que supuestamente Dios le ha dado una revelación, donde media hora, 45, hora y media explican esta doctrina, yo voy a tomarme la molestia de tomarme tiempo suficiente para compartir con ustedes esta enseñanza al fondo, de pie a cabeza. Entonces, en el capítulo número 3, estuvimos hablando acerca de lo que es la maldad, pero recordando por ver el significado de lo que es maldad, porque recordemos que esto es lo que Dios visita, la maldad. Entonces en el capítulo anterior miramos acerca de la maldad, pero también vuelvo a recordar que lo que Dios, quien visita la maldad, es Dios. Los textos no dicen que es Satanás. Hago ese énfasis a como decía el apóstol Pablo, que le escribía las mismas cosas, dice que era para su bien. Entonces los textos dicen que Dios es el que visita la maldad, y visita la maldad de aquellos que la aborrecen. Entonces, sabiendo que es maldad, podemos entender muchas cosas. Pero también miramos que en Deuteronomio 28 Deuteronomio capítulo 28 y Levítico capítulo 26, ahí se encuentran las bendiciones y las maldiciones, y podemos ver claramente que quien da las bendiciones y quien da las maldiciones es Jehová, y Jehová mismo, él se asigna como el ejecutor de toda maldición. Él dice: yo soy el que maldigo, yo soy esto, yo soy el otro, yo soy el otro, yo traeré pobreza, yo traeré enfermedad, yo traeré esterilidad, yo traeré esto, yo te llevaré como esclavo. Es Dios. Los textos no dicen de que es un demonio. Entonces miramos que la palabra maldad, por ejemplo, en los textos que se mencionan, en los 4 textos que estudiamos en el capítulo 1, 2 y aún en el 3, la palabra hebrea es abón, y la palabra hebrea, según el diccionario Strong, por definición es perversidad moral. Se puede traducir como castigar, se puede traducir también como iniquidad, castigo, falta, iniquidad, mal, maldad, delito, pecado. Por ejemplo, en el caso cuando Caín, en la Reina Valera 1, Caín dice: grande es mi castigo que no puede ser soportado, cuando Dios le lanza un castigo sobre él por haber matado a su hermano. Entonces también miramos que la palabra Abón es hija de la palabra Abba, y la palabra Abba, literalmente su significado principal es torcer. Entonces, la Reina Valera la encontramos como actuar perversamente, agobiar, iniquidad, hacer inicuamente, hacer iniquidad. Entonces miramos que esa palabra Abón, que desciende de Abba, en nuestro idioma español es traducida como iniquidad o como maldad. Cualquiera de las dos palabras usted va a encontrar dependiendo de la Biblia o la traducción que usted tenga. Y miramos que la palabra maldad, o sea, que viene de malus, y maldad, que es la cualidad inherente que tiene aquello y que posee abundancia de aquello que ejecuta. Es decir, maldad no es solo aquello que es malo, sino que su naturaleza tiende, se inclina y busca por naturaleza vivir o hacer lo malo todo el tiempo. Por ejemplo, robar es malo, pero alguien puede robar por necesidad y ciertamente está pecando. Pero al robar y hacer daño a la persona es aún mayor, eso es una maldad. Pero vamos a ver que en la maldad hay diferentes niveles, vamos a ver eso. Entonces, entendiendo que es maldad y entendiendo que es iniquidad, que ambas palabras se utilizan en las traducciones, que tanto maldad y iniquidad es la abundancia no solo de hacer algo malo, sino que con el propósito de hacerlo conscientemente y deliberadamente. Si alguien que practica maldad, como miramos que la palabra anomias y el anomos, o sea, anomia es vivir sin ley, la maldad
es vivir deliberadamente pecando, haciendo el mal, deliberadamente, con propósito, con deseo, conscientemente. Entonces, ahora vamos a ver, para entender algo tenemos que entender que es pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, en Génesis, Dios le dice a Caín, antes que matar a su hermano, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le está diciendo, ok, Caín, tú te vas a enseñorear del pecado, eso va a ser tu deseo. Entonces, en hebreo la palabra para pecado que tenemos o podemos encontrar es la palabra hatá. Y esta, por definición, esto lo puede encontrar en el diccionario Strong. Por definición es ofensa, a veces pecaminosidad habitual. Oiga, y su pena, ocasión, sacrificio, expiación, también concreto, ofensor. La Reina Valera podemos encontrar la palabra yatá como culpa, expiación, expiatorio, pecado, pecador, pecar, pena. Esta palabra yatá proviene o es hija de la palabra yata, que es la raíz primaria. Y si nosotros podemos ver claramente que la definición que se tiene en el hebreo de la palabra yata, que es la madre de yata, es errar, ya sea figurativa o genéricamente. Pecar, por inferencia, pérdida, falta, expiar, puede ser traducida como arrepentirse, hacerse escarrer, condenar. Entonces la palabra yata, que es la raíz o la madre de yata, es errar. Entonces, cuando Dios le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres, el errar está a la puerta. O sea, es tu decisión. Entonces, debemos entender algo muy importante. Por ejemplo, ejemplos donde se usa la palabra yata o yata. Dice, malos hombres, en Génesis 13:13, malos hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, ellos, los hombres de Sodoma y Gomorra, transgredían la ley y eran pecadores, eran malos pecadores contra Jehová. O sea, cuando la Biblia dice que eran contra Jehová, era porque quebrantaban lo que Dios ya había establecido, mandamientos. Recordemos que para este momento, cuando Sodoma y Gomorra, no existía la ley, pero sí existe la ley moral por la cual Dios juzgó a Caín, y por la cual juzgó a Adán, y por la cual juzgó también a los hombres que murieron en el diluvio. En Génesis 18:20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo. Entonces, ahí podemos encontrar ya sea la palabra chata o chatá. Génesis 20:9, chatá. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has traído sobre mí y sobre mí tan gran pecado. Entonces, Abraham, por haber ocultado algo, estaba haciendo que Abimelech errara. O sea, entonces podemos ver entonces que la definición de pecado, como dijimos, es la definición principal es errar. O sea, pecar es errar. Ok, viendo ya ejemplos de la palabra chata o yatá, podemos, en la Biblia vamos a encontrar dos tipos de chata o yatá, de pecado o de errar. Uno puede ser como el de Caín, que deliberadamente transgrede un mandamiento, como el que hizo Adán, que deliberadamente pecó, y así como muchas personas deliberadamente pecan y quebrantan un mandamiento que Dios estableció. También hay un yata por desconocimiento de un mandamiento. Hay personas que no son cristianas y pecan por desconocer ese mandamiento. Entonces tenemos esos dos tipos de pecado. O sea, el yata puede ser a propósito o inconscientemente. La Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que es pecado. Y dice en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, supongamos que está el semáforo en rojo y usted viene
y cruza la calle en semáforo rojo, usted lo que está haciendo en ese momento es un yata. Está pecando, está infringiendo la ley humana. Entonces, si Dios dice no robarás y usted roba, usted está haciendo un yata, está pecando, está infringiendo una ley de Dios. Entonces, pecado es infringir, o sea, quebrantar, desobedecer, violar una orden, un mandamiento que Dios dijo que no se hiciera, para quedar claro. Por ende, el Nuevo Testamento nosotros tenemos que la palabra para pecado, que es la que dice aquí, que todo aquel que comete pecado, recordemos que en hebreo, chata o yata, es errar. En griego, el Nuevo Testamento es la palabra hamartía. Y la palabra hamartía es pecado, se puede traducir como pecado, es pecar, por definición es pecar. Y en la Reina Valera la encontramos como pecado, pecaminoso o pecar. Puede tener otro significado, pero son los más relevantes. Esta palabra hamartía deriva de la palabra hamartano. Y hamartano, la definición más exacta que le dan los traductores es propiamente errar el blanco. Entonces podemos ver que tanto yata o yata o hamartía o hamartano, sea tanto en hebreo como en griego, la idea que tenían los hebreos y los griegos de pecar era no dar en el blanco, errar, fallar el blanco, como un francotirador que va a disparar a un blanco y falla, eso es errar. Pero recordemos que hay dos tipos de errar: errar a propósito y errar por ignorancia. En el caso de un francotirador, tiene su blanco y él falla, teniendo un buena arma y todo, y si él no da en el blanco, lo más probable es que lo haya hecho a propósito. Entonces podemos ver claramente que entonces pecado es errar. Entonces quiero que entendamos algo. Dios dice que Él visita la maldad, no dice que visita el pecado. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, no dice que dice el pecado. Pero ¿cuál es la diferencia entre pecado y maldad o iniquidad? Se lo voy a decir de esta manera, como dice 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Una cosa es practicar algo, otra cosa es, por ejemplo, una cosa es que Lionel Messi practique el fútbol, y no solo practique el fútbol, sino que vive del fútbol. Y otra cosa es que yo y usted un día nos reunamos y con unos amigos juguemos un partido de fútbol. Entonces, la diferencia entre pecar e iniquidad está en esta palabra que dice practicar. O sea, así como le hago el ejemplo, Lionel Messi no solo practica el pecado, sino que vive, no solo practica el fútbol, sino que vive del fútbol. Entonces, el que practica y hace maldad, no. Leemos el texto, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacerla sobre el diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Oiga, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál es la diferencia entre pecar, entre maldad y pecado? Que pecado puede ser algo ocasional, que usted por X razón lo cometió. Le voy a dar un ejemplo. Una pareja de jóvenes se enamoraron y decidieron conscientemente fornicar, entonces pecaron. Pero luego, conscientemente, ellos entienden de que eso que hicieron no les agrada a Dios, piden perdón. Entonces, solo pecaron, no practicaron el pecado. En cambio, un hombre, supongamos, yo trabajo en construcción y tengo muchos amigos que cada pago tienen su esposa, cada pago ellos van a lo que llaman la zona roja, donde están las mujeres, y ahí dejan parte de su dinero por estar con esas mujeres, y ellos fornican. Entonces, eso es una práctica para ellos, es un hábito. Entonces, la diferencia entre el pecado y la maldad, o sea, la maldad comienza con un pecado que luego se hace un hábito.
Para que entiendan un poco más esto, Jesús dijo, imposible que no haya tropiezo. O sea, esa es la diferencia entre practicar el pecado y pecar. Jesús dijo, imposible que no haya tropiezo, pero ay de aquel que venga. O sea, un tropiezo que usted por X razón puede ser forzado a pecar, ya sea deliberadamente. Aunque sea forzado, usted deliberadamente peca. Pero no es una costumbre, o digamos que por X razón usted miente para encubrir o proteger a una persona. Pero no es algo habitual, que ni mucho menos es costumbre de usted. Entonces, ese es un pecado. Pero no es una práctica que usted ejerce. Yo conozco gente que hasta para reírse miente. Yo imagino que usted lo debe conocer. Entonces, esa es la diferencia. El pecado es una cosa. Cuando ya el pecado se vuelve una práctica, ya eso es maldad. Recordemos aquella frase que dice en Génesis 6, cuando antes el Dios el diluvio, y dice, y vio Dios que la maldad del hombre era de continuo el mal, y que todo pensamiento y designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo hacer el mal. Entonces, esa es la maldad. Recordemos también que en el libro de Romanos, hay una parte donde dice que los hombres están atestados de todo mal. O sea, el que practica la maldad, como dice la palabra anomia, es aquel que vive sin ley totalmente, no le interesa. O sea, no tiene temor de Dios, no tiene temor de los hombres, no respeta. Pero igual en la maldad hay diferentes niveles. Entonces, una cosa es pecar. ¿Por qué? Mira, el apóstol Juan, en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, jamartía, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces podemos ver dos cosas y ver una diferencia. Una cosa es pecado y otra cosa es maldad. Pensemos un poco en si el apóstol Juan le está escribiendo a los hermanos y le dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, es porque Él sabía que vamos a pecar. Pero muy diferente, como le digo yo, Lionel Messi practica el fútbol y vive del fútbol. Ese es, como decir, él es un practicante que es parte de su vida. Eso es maldad. Pero si usted una vez por allá mintió, entonces usted no es practicante de la mentira, sino que por X razón usted tuvo que mentir. Y luego usted pide perdón, es muy diferente a la maldad, ya que la maldad es algo continuo. Vamos a darle un ejemplo entre la diferencia. La maldad comienza con un pecado, el cual si no se deja, se vuelve una costumbre. Y esta costumbre se vuelve parte de nuestro carácter, lo que causa que dependamos de él cada día. O sea, ese pecado, como yo tengo un amigo, un compañero de trabajo, que tenía su esposa cristiana, y él, como he mencionado, todos los días de pago, él va a la zona roja donde las prostitutas tienen a su esposa, y él se mofa, que él compra cocaína, y ahí en la zona roja alquila un cuarto, se mete con 2, 3 mujeres, usted y yo ya sabemos hacer aquí, a la vez, tiene su esposa, y a ese varón yo lo conozco ya aproximadamente 17 años. Entonces, eso es una maldad, no es un pecado, ya eso es maldad. ¿Por qué? Porque eso que comenzó una vez fornicando, siendo un hombre casado, ya se le hizo un hábito, y dinero que toma, él va directo a la zona roja. Entonces esa es la maldad. Por eso es que Dios dice, yo visito la maldad de los padres. O sea, el hábito que se ha hecho parte del carácter de la persona, yo lo visito. Con esto no estoy diciendo que Dios viene y maldice, porque el texto no habla de maldición, no habla de nada, dice que yo visito. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo vi pecado, bueno, cada día, como el adicto que necesita de la droga, que sin ella el día que no la consuma tiembla y es forzado por su vicio o por su viciado cuerpo a conseguirla. Y estas personas que no han consumido droga roban hasta han matado. Entonces, así es el pecado. Jesús dijo que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pecado, y la Escritura dice que pecado es transgresión de la ley. Puede ser un mandamiento o varios, pero es transgresión. En cambio, maldad es vivir completamente sin ley. Aunque también, como dije, aunque hay niveles de maldad. Por ejemplo, ese varón que yo le digo,
pago tras pago va a la zona roja. Pero aunque en esa área él se ha dejado llevar por la maldad, porque ya es un hábito, él tiene aún en otras cosas que sí respeta todavía. O sea, él, una vez se le cayó el dinero a un varón, buena cantidad, casi el pago completo, y se lo devolvió. Entonces, él no ha llegado al nivel de corrompición total de la maldad. Entonces, hay niveles. Pero sí es practicante de la maldad porque es un fornicario, es un adúltero. Génesis 15:16 dicen, para que veamos también que la maldad no se heredera, es algo que se practica. Como el pecado es errar, ya sea voluntaria o no voluntariamente, luego cuando se vuelve un hábito, eso fue algo que voluntariamente uno lo realizó, no que se hereda. Dice, y en la cuarta generación volveré acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces por eso pongo este texto, porque como dije, que hay niveles de maldad, para que entendamos de que Dios cuando le dice a Abraham, yo te voy a esta tierra, pero todavía no, a ti y tu descendencia todavía no, porque la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. O sea, Dios esperó que el amorreo se corrompiera totalmente para poder sacarlos fuera de la tierra que le prometió a ellos. Entonces entendamos, si usted busca un diccionario bíblico, usted va a encontrar de que maldad es la ausencia y carencia de temor, respeto hacia Dios y sus mandamientos. Eso es maldad. Aunque ahora muchos maestros dicen otra cosa. Además, la definición que nosotros miramos, según etimológicamente en nuestra lengua española, ya miramos que en hebreo, maldad es hacer malo inicuamente. O sea, y miramos que en español, nuestro idioma, maldad, o sea, es algo malo, pero con intención de dañar. Igual a iniquidad, que es la carencia de equidad, justicia, y está lleno de eso, abunda en eso. Entonces, eso que Dios visita, cuando dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, nosotros podemos ver en este texto, el último que le tengo aquí, donde dice Génesis 15:16, y en la cuarta generación volverán acá, o sea, los hijos de Abraham, después de Egipto, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, oiga lo que dice Dios, le dice, en la cuarta generación volverán acá. O sea, Dios esperó que el amorreo, 4 generaciones, o sea, lo que dice Éxodo 20. Acuérdense que cuando en Génesis 15:16 aún no existía la ley. Pero Dios le dice a Abraham, en la cuarta generación tus descendientes volverán acá y van a tomar esta tierra, porque aún la maldad no ha llegado. 4 generaciones, tanto para Israel como para los amorreos. Entonces Dios durante 4 generaciones fue y miró al padre, al hijo, al nieto, al bisnieto y al tataranieto a ver si seguían practicando ese pecado. Y cuando Dios miró que ya no, que el hombre no cambiaba, los amorreos no cambiaron, entonces Dios ejecutó su juicio. E igual pasó con Sodoma y Gomorra. Cuando Dios mismo dice, voy a descender y veamos, dice, porque el clamor de ellos ha llegado hasta el cielo. Entonces, de esa manera es que Dios visita la maldad. O sea, Él viene, por eso yo le dije que la palabra cuando dice, en el texto dice que Dios visita la maldad, la palabra visitar es pacat, que significa, se puede traducir como examinar, supervisar, inspeccionar, también como castigar. Entonces, con esto dejamos claro que pecado es una cosa, es transgresión de la ley, es transgredir una ley o varias. Para que miren, es nivel. Es más, yo le podría decir que pecado es el padre de la maldad. Porque si usted no peca, usted no puede llegar algún día a la maldad. Por eso, pecado es transgresión de la ley. Yo transgredo un mandamiento. Pero acuérdense que maldad, anomia, es vivir sin ley totalmente. Y una cosa es transgredir un mandamiento de Dios y otra cosa es vivir completamente sin los mandamientos de Dios. Entonces, por eso Dios visita la maldad y no el pecado. Porque en el pecado usted puede transgredir un mandamiento y guardar otros. Aunque la Escritura dice que el que transgrede un mandamiento es como que transgrede toda la ley. Pero eso era en la ley. Pero entendamos esto, que pecado
es una cosa, es el padre de la maldad. Si usted no peca, usted no puede llegar a la maldad. ¿Por qué? Porque pecado, la maldad es un pecado que se hizo costumbre y se hizo parte de nuestro carácter, y si no lo ejercemos o no lo practicamos, no podemos vivir. Se hace parte de la naturaleza del carácter de la persona. Y la maldad no se hereda, porque para llegar a la maldad tuvo usted que haber decidido voluntariamente errar, haber hecho un yatá o un hamartía, que es errar, y es voluntariamente los mandamientos de Dios. Entonces, para que dejemos bien claro esto, pecado es infracción de la ley según la escritura. Y para darle un ejemplo así, está el semáforo en rojo y usted se lo cruza. Ok, porque necesitaba ir deprisa y cruzar. Ok, ese es un pecado. Y maldad es que usted no le, por lo menos en pecado usted puede buscar cómo no golpear a nadie, por decirlo así. Y en maldad usted se cruza el semáforo y no le interesa lo que pase, totalmente. Y si el policía, como cuando te miran que maldad, podríamos decirlo así, usted se cruzó el semáforo, pero maldad es como cuando van en persecución, que va la policía detrás de un criminal en un carro y el criminal va chocando gente, matando, tirándose los altos, retenes y todo. O sea, va sin ley totalmente. Esa es la diferencia entre pecado y maldad. Si usted no peca, usted no puede llegar nunca a la maldad, porque usted necesita pecar para poder llegar a la maldad. Entonces, esto es tan sencillo. Eso es tan sencillo. Por eso Dios visita la maldad. ¿Por qué? Porque maldad es vivir sin ley. Es como que usted le diga a Dios: a mí no me interesa lo que tú digas. Yo voy a fornicar, yo voy a robar, yo voy a violar, yo voy a asesinar, yo voy a mentir, yo voy a deshonrar a mis padres. No me interesas tú. Entonces, por eso, cuando antes del diluvio, Dios miró, dice, y recuerden que en Génesis 6 dice Dios: no contenderá por siempre mi espíritu con el hombre. Imagínese el Espíritu Santo convenciendo al hombre: no sigas pecando, eso es malo, eso es malo. Y dijo Dios: no, ya basta. Mi Espíritu Santo no va a seguir contendiendo, redarguyendo al hombre de que está mal. O sea, enviaré un diluvio y los destruiré totalmente. Eso es maldad, ya. Pero como les dije, hay niveles de maldad donde la persona va llegando. Hay algunas personas que solo alcanzan un cierto nivel de maldad en un área. Pero hay personas, como en el caso de Hitler, para el ejemplo, que él no solo era un nivel, sino que levantaba su puño contra Dios, al enseñar el comunismo, al rechazar a Dios y decir que no existía. Usted puede investigar lo que Hitler hizo: quemar 6 millones de personas, más los millones que murieron en guerra solo por tener un poder. Entonces, a eso es maldad. Donde viven sin ley, sin restricción, sin nada, ellos son su ley. Y por eso la Biblia dice que Alenomos, el hombre, el anticristo, el hombre sin ley. Entonces, eso es para dejar claro y bien entendido: pecado es transgresión de la ley. Todo mandamiento que usted viole, si usted roba, usted está transgrediendo la ley. Maldad es ya que usted robe, y tal vez sea el único delito que cometa, y usted, ese robo que usted hace, le da a su mamá, ayuda a la gente, tiene un nivel de maldad. Pero yo he visto personas que roban, matan, asesinan y todo, y hacen miles de cosas, y esa es una maldad ya diferente. Y la maldad, donde ya Dios toma su juicio, es cuando el hombre dice: no, soy un anomia, soy un anomos, no quiero vivir sin ley, quiero vivir en un abón totalmente, sin mandamientos, sin leyes, sin restricciones divinas. Bueno, esto ha sido todo hoy para que entendiéramos qué es maldad. En la próxima vez vamos a hablar un poco de ejemplos donde Dios ha puesto su juicio, y vamos a hablar, si Dios me lo permite, de cómo uno llega al pecado. Porque acuérdense que para pecar uno primero va por la concupiscencia. Tenemos que entender qué es concupiscencia. Entonces, estos pasos: primero la concupiscencia, luego la tentación. Si aceptamos la tentación, caemos en el pecado. El pecado nos lleva a la maldad. Y así en niveles. Así tengan muy buenas
noches, días, tardes, según el horario y el momento que esté. Le invito a que se suscriba a este canal. Si tiene un comentario o algo, me lo deje por favor. Que el Dios le continúe bendiciendo.